Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de conferencias del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los viernes, vamos a tener conferencia de fase B. Como vemos acá, la conferencia número 12 titulada La tercera montaña. Entonces vamos a hacer un recuento de los tres trabajos que vamos a hacer en ese proceso hacia la autorrealización. Vamos a ir viendo y especificando pues en esta conferencia ese último trabajo, que es el trabajo de la tercera montaña. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. A los compañeros que quieran compartir el link de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento, de manera pues que más personas puedan unirse al en vivo. Déjenme ir revisando el audio. Y los mensajes a ver si están llegando bien y para iniciar. Bueno, veo que sí llegan por aquí, sí llegan por acá. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. La conferencia del día de hoy, como veíamos, el último trabajo, la tercera montaña. Recordemos que el trabajo completo es un trabajo de primera montaña, segunda montaña y tercera montaña. El primer trabajo es la montaña del Génesis, la montaña del nacimiento, del rescate de nuestras aguas. El segundo trabajo es la montaña del Apocalipsis, del fin por el fuego, donde la fuerza Cristo viene a salvarnos, a eliminar todo el ego en nosotros. Y la tercera montaña, que es la montaña del sacrificio por la humanidad, pues donde ya la persona o el maestro ya a este punto pues culmina la obra, alcanzando eliminar lo que es la mecanicidad en nosotros, que es lo que queda a ese punto, y alcanzar lo que es la autorrealización. Entonces vamos a iniciar con el recuento de la primera montaña. Aquí vemos un resumen del trabajo de la primera montaña. Recordemos que al iniciar, pues la persona cuando empieza a practicar, que comprende primero lo que es nuestra energía creadora sexual, la importancia que tiene nuestra energía creadora sexual y qué es aquello que tenemos para desarrollarnos internamente, donde la persona pues comprendiendo esto, pues entonces voltea o trabaja para voltear sus aguas. Recordemos que ese voltear nuestras aguas es comprendiendo el valor de nuestra energía, comprender que esa energía es creadora en nosotros, que así como la hemos expulsado, desde que existimos, la estamos expulsando y creando ego en nosotros, haciendo que esa energía cree, pero de manera negativa, pues ahora vamos a rescatar esa fuerza para entonces empezar a crearnos internamente. Recordemos que en ese rescate de esa fuerza, pues está el nacimiento del Moisés, que es esa fuerza interna en nosotros que nos va a acompañar en el trabajo de la primera montaña. Allí en ese punto donde se prende el fuego, recordemos que hay pruebas que debe estar pasando la persona para que se dé esa prendida del fuego y para la creación de cada uno de los cuerpos solares de esta primera montaña, donde la persona va a regenerar su cuerpo físico, va a regenerar su cuerpo vital, que cuando llegamos pues a este conocimiento, pues nuestro cuerpo físico y vital pues están bastante maltratados, bastante degenerados, incluso hasta el mismo aparato sexual pues se encuentra bastante susceptible, dañado, por decirlo de alguna manera, y vamos a trabajar precisamente para regenerar tanto nuestro aparato sexual como nuestro cuerpo físico y de esa manera empezar
a trabajar para canalizar esas aguas, esa energía creadora sexual hacia adentro y hacia arriba. Entonces regeneramos cuerpo físico, regeneramos cuerpo vital, creamos cuerpo astral, porque de cuerpo astral, mental y causal tenemos es un embrión, eso lo veíamos en la conferencia de esta primera montaña, allí creando cuerpo astral, mental, y cuando se termina de crear el cuerpo mental e inicia la creación del cuerpo causal, recordemos que todas estas creaciones es a través del trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia, y donde iniciamos únicamente con ese 3% de conciencia libre e inatrapable, pero que en la medida en que vamos creando estos cuerpos, se está desarrollando nuestra conciencia. Como les decía, en ese punto donde se culmina de crear el cuerpo mental y se inicia a crear el cuerpo causal, allí está la decisión del camino, donde la persona debe escoger entre el camino del nirvana, que como vemos acá, pues es el camino de la espiral. La persona va a recibir allí pues todo el dharma que se ha ganado hasta ahora, pero traiciona a su ser y hasta allí llega su obra. Si toma el camino directo, que también le van a mostrar todo el trabajo que le viene para la segunda montaña, todo el trabajo de ese Hércules de la mitología griega, que son esos trabajos fuertes, pesados, de eliminar todos esos demonios que son nuestros yoes causa, pues, pero es el trabajo que viene a hacer el Cristo, pues aún viendo eso que nos espera en el camino directo y siendo ese momento el momento más difícil de la obra, porque la persona está viviendo los momentos donde está haciendo los sacrificios conscientes más fuertes y teniendo los padecimientos voluntarios también más fuertes de la obra. Allí es donde se da esa toma del camino. Cuando la persona toma el camino directo, pues allí sigue hacia adelante, hacia el trabajo de la autorrealización. Cuando toma el camino del nirvana, aunque traiciona a su ser y pues hasta allí llegó su obra, de todas maneras termina de crear su cuerpo causal, solo que termina su cuerpo causal y se va hacia el nirvana. Si ha tomado camino directo, termina de crear su cuerpo causal y ya al crear el cuerpo causal, que está aquí a esta altura del centro motor, allí creando nuestro cuerpo causal se termina de formar el alma humana. Esa alma humana es un triángulo que sube y nuestra alma divina es el triángulo que baja, por eso vemos acá en la parte superior, aquí debajo de primera montaña, vemos esa estrella de 6 puntas, porque allí es esa unión de ese triángulo que sube y ese triángulo que baja, esa unión de lo humano con lo divino, que es de donde se da el matrimonio perfecto, y allí de esa unión de lo humano y lo divino es donde nace la fuerza Cristo. O sea, allí es donde se da la Navidad del corazón, en esa montaña del Génesis, como vimos, esa montaña del nacimiento, esa montaña del rescate de nuestras aguas, donde la persona ya a ese punto pues desarrolla un 78% de su conciencia. Entonces vamos a pasar al recuento, de la segunda montaña, donde inicia esa primera montaña esa segunda montaña, que es la montaña del Apocalipsis, con ese 78% de conciencia. Allí hablábamos en la conferencia anterior, se da el nacimiento del Cristo, esa fuerza tan fuerte, tan potente, que va a encargarse de todos los procesos ahora de la persona. La persona pierde el libre albedrío, ahora quien está encargado de esa máquina humana pues es el Cristo, y tiene este trabajo de la segunda montaña donde pues en principio recordemos que apenas una persona toma camino directo y nace la fuerza Cristo, tiene esa persona un maestro que está por iniciar la tercera montaña y que está esperando que esa persona, que ese alumno, pues tome camino directo para entregarle la cruz del sacrificio, donde
ese maestro de tercera montaña le entrega la cruz del sacrificio a este Cristo que acaba de tomar camino directo y él tiene la oportunidad entonces de iniciar su tercera montaña. Eso lo vamos a ver más adelante. Este trabajo de la segunda montaña, haciendo el recuento, pues entonces allí se encarga de la enseñanza mundial, empieza a crear los 7 cuerpos de oro, que recordemos, ese Cristo va creciendo de 7 en 7. A medida que va creando los cuerpos, esa fuerza Cristo que nace al lado del corazón del hombre empieza a integrarse en la persona en la medida en que va creando los cuerpos de oro. Recordemos que también este trabajo de la segunda montaña, esta montaña del Apocalipsis, del fin por el fuego, también es con la pareja física, donde se está trabajando para crear estos cuerpos internos. Le corresponde también al Cristo limpiar los establos, o sea, terminar de eliminar los yoes que quedan de la luna visible. También debe incluso eliminar lo que queda de la personalidad, o sea, todo eso que creemos que somos, pues ya en este punto, pues el Cristo va a eliminar todos los aspectos de la personalidad. Limpia los establos, que como les decía es esa luna visible, lo que queda de la luna visible. Debe también pagar el karma duro, todos los delitos contra el Espíritu Santo, que va a pagarlos el maestro con una enfermedad de 8 años muy fuerte, muy dolorosa, donde en la medida en que va dándose ese padecimiento, ese dolor, empiezan a aflorar esos yoes más pesados de nuestra psicología. Allí es donde el maestro pues va a vivir todo el Vía Crucis internamente, el Vía Crucis que vivió el maestro Jesús, y debe bajar a las propias infradimensiones del planeta a eliminar los yoes causa. Allí es importante, digamos, recordar un poco, porque muchas veces, y de hecho pues a mí me pasaba cuando escuchaba de que, bueno, va a eliminar los yoes causa, yo decía, oh, wow, un Cristo que va a bajar a eliminar yoes de las infradimensiones, y me imaginaba que eran los yoes de todas las personas. Pero resulta que no. El Cristo va a eliminar los yoes causa más pesados de nuestra psicología, o sea, de la persona que toma camino directo y en quien nace esa fuerza Cristo. Porque muchas veces, pues esos yoes de la autoconsideración en nosotros, esos yoes del autoengaño, pues muchas veces nos llevan a pensar que no, nosotros no somos tan malos. Pero resulta que todos nosotros tenemos esos yoes causa allá en el infierno, esperando que la fuerza Cristo, o sea, que hagamos el trabajo, nazca esa fuerza Cristo en nosotros y sea quien venga a salvarnos, eliminando esos yoes causa que son, como les decía, lo más pesado de nuestra psicología. O sea, yoes que ya están despiertos en el mal y que el Cristo viene precisamente para bajar a los infiernos del planeta a eliminar estos yoes causa. Entonces allí cuando la persona, ese maestro baja al infierno y elimina estos yoes causa, creo que acá es donde nos corresponde la siguiente lámina. Ajá. Es donde la persona o ese maestro pues baja al infierno, elimina los yoes causa y es donde pasa esos 3 días en el infierno, que ese primer día está creando el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, el segundo día creando el cuerpo búdico de oro y el tercer día creando el cuerpo átmico de oro. Allí es donde entonces se da la resurrección, donde dice la enseñanza, pues renace de entre los muertos. Y allí cuando renace de entre los muertos es porque Dios mismo debe morir, o sea, muere al mundo físico y nace al mundo del espíritu. Entonces allí en ese punto es donde en esa resurrección pues ya renace al mundo del espíritu como un Elohim, ya con sus 2 fuerzas, positiva y negativa, integradas. O sea, ya allí es, como les decía, un Elohim. Por eso en el sacramento del matrimonio se dice hasta que la muerte nos separe.
pero no es la muerte de la pareja, sino la muerte de los yoes causa, que en ese punto pues es donde se da la separación de la pareja física, donde ya este maestro, como tiene integradas sus dos fuerzas, va a hacer el trabajo de la tercera montaña, pero con su propia alma divina. Entonces, hasta allí pues llega el trabajo con la pareja física. En este inicio de la tercera montaña, pues ya el maestro es un hijo de la luz, ya es inmortal, o sea, ya allí alcanzó la inmortalidad, ya es un ser que no tiene ego, por eso se le dice que es un hijo de la luz. Sin embargo, tiene un 99% de conciencia, pero le falta todavía un 1% por liberar, que es la mecanicidad. Entonces, allí cuando va a iniciar la tercera montaña, es donde hablábamos, necesita tener un discípulo, y no es cualquier discípulo, no es cualquier alumno, sino un discípulo que haya tomado camino directo. Porque mientras este maestro pues no tenga ese discípulo que tome camino directo, pues no puede iniciar su trabajo de la tercera montaña. Entonces allí es donde se presentan las distintas alternativas, porque recordemos aquí ya ese maestro pues es inmortal, pero debe tomar la decisión de qué cuerpo es el que va a inmortalizar. O sea, si va a continuar con su propio cuerpo físico, el que a este punto con el que llegó, o si va a reencarnar, o sea, si el maestro decide tomar nuevamente carne, nacer en una familia que tenga el conocimiento para tener un cuerpo nuevo, o sea, un cuerpo físico nuevo, el cual inmortalizar, o si va, si tiene una momia, porque pues hay varias personas que tienen momias esperando el llegar a este punto del trabajo. Si tiene una momia, pues tendría que hacer el trabajo de pasar los átomos de su cuerpo a la momia, de manera de quedarse con ese cuerpo y pues soltar el cuerpo que hasta este punto llegó, si es que el cuerpo está pues muy maltratado y no quiere inmortalizar el cuerpo que tiene. O hacer un negocio con un suicida, o sea, una persona que ya haya tomado la decisión de suicidarse y el maestro pues negocie por ese cuerpo y tomando ese cuerpo, o sea, pasando sus átomos solares a ese cuerpo, pues inmortalice ese cuerpo. Entonces recordemos que si hay preguntas pues pueden dejarla en los comentarios y de esa manera pues nos permiten ahondar un poquito más en el tema. Saludando pues a los compañeros que están por acá acompañándonos en la conferencia. Entonces continuemos. En este trabajo de la tercera montaña, que es lo que ya vamos, o sea, ya el maestro va a iniciar, como vemos acá en la parte baja izquierda, que les hablaba del discípulo, ese inicio de esa tercera montaña requiere de que el maestro tenga ese discípulo que ha tomado camino directo, porque recordemos, eso lo vemos también en una conferencia de fase A, cuando hablamos de la dualidad, de esos 10 pasos para alcanzar la autorrealización. Vemos que en el octonario, que es este punto, se dan justamente dos cuadrados perfectos, que son precisamente esos dos maestros que están trabajando o sea, con el equilibrio de sus centros. Por eso esos dos cuadrados perfectos, que unidos, porque necesitan hacer un trabajo mancomunado, pues se da ese octonario, o sea, ese maestro que está recién tomando camino directo y ese maestro que está por iniciar ese trabajo de la tercera montaña. Entonces, aquí en el trabajo de la tercera montaña, pues la persona, ese maestro, va a iniciar a crear sus cuerpos de luz, ya no con pareja física, como les decía, sino que ya, como vemos acá, no sé si se define bien estas dos formas corpóreas con esas dos lucecitas. El maestro, como tiene las dos fuerzas integradas, pues plasma a su pareja en el físico, a esa pareja interna, la plasma en el físico y se unen sexualmente para crear los cuerpos de luz. También en ese mismo trabajo de la tercera montaña, pues debe integrar lo único que queda, que es ese 1%. El 1% que queda para alcanzar el 100% de conciencia no es ego,
Es importante que sepamos pues que ese 1% que queda es solamente la mecanicidad, y esa mecanicidad está mostrada en esas tres leyes primarias. Recordemos también que cuando la chispa baja del sagrado sol absoluto, esa mónada, lo primero que hace es separarse el padre y la madre, y de esas dos fuerzas nace la tercera fuerza, que es el hijo, y de allí se generan esas tres fuerzas. Para regresar al absoluto, pues también se necesita integrar esas tres fuerzas en una sola para que pueda entonces tener esa oportunidad de unirse al sagrado sol absoluto. Ese trabajo de unificar esas tres fuerzas, esas tres leyes, se da en un trabajo, se da en un planeta que se llama purgatorio. Allí el maestro va a hacer un trabajo de meditación. En ese trabajo de meditación va a ir llevando cada chispa de las millones y millones y millones de chispas liberadas a través de la muerte psicológica, las va a ir llevando de tres leyes a dos leyes y de dos leyes a una. Y en esa medida se van integrando esas tres fuerzas. Entonces, como vemos acá, la fuerza del Padre, fue siempre ese Lucifer, ese tentador que estuvo en todo el trabajo poniéndonos todo tipo de pruebas, a este punto que ya no tiene a quien tentar, pues representa esa fuerza del Padre que ya se ha desarrollado. Está la fuerza del Cristo, que es ese Cristo que ha venido haciendo el trabajo desde que se tomó camino directo. Y está la fuerza de la madre, que es esa Kundalini, esa fuerza del amor que se ha ido alimentando en la medida en que se fueron creando los cuerpos solares y en la medida en que se fueron creando los cuerpos de oro. Allí, en esa integración de las dos primeras fuerzas, que es la fuerza del Cristo y la fuerza del Espíritu Santo, es donde se va dando, como vemos aquí en la parte superior, si se ve bien, esta serpiente que vemos acá que está tragándose su cola. Esa unificación se está dando de la fuerza del Cristo con la fuerza de la Madre o la fuerza del Espíritu Santo, cuando la serpiente empieza a tragarse su propia cola. Allí es donde, o sea, se ve de manera simbólica que se está formando esa O. En realidad, la madre, que es la serpiente, se está tragando a la propia persona, o sea, se está tragando cada uno de los cuerpos de oro, que solo en este punto es que puede hacerlo, porque la madre no traga nada inmundo. O sea, teníamos que haber creado esos cuerpos de oro, esos cuerpos puros, para que la madre pudiera tragárselos e integrar esas dos fuerzas, la fuerza del Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces va tragándose esa cola, tragándose esos cuerpos, tragándose a la propia persona, convirtiéndose en el hombre serpiente. Eso es esa O que viene a formar Dios Madre, donde ya se unifica esa fuerza de la Madre con la fuerza del Cristo. Allí es donde falta es que baje la fuerza del Padre, que es la fuerza de Lucifer, que baje del sagrado sol absoluto y penetre en la madre. O sea, ya se ha creado esa O de la madre, que viene a simbolizar el yoni femenino, y baja el padre, que viene a simbolizar el falo masculino, penetra en la madre, y allí se da el proceso de la autorrealización. También lo vemos de manera simbólica, pues como eh, incluso en culturas como la mexicana, esa parte del Quetzalcóatl, pues vemos cómo baja el águila también, o sea, en la misma alegoría, baja el águila y se traga la serpiente, viene simbolizando lo mismo, de que baja el padre y penetra en la madre, pero visto desde esta simbología, baja el águila y se traga la serpiente, y en ese tragarse a la serpiente le entrega las alas del espíritu. O sea, le entrega la sabiduría a esa fuerza del amor que ya se integró. Allí es donde se integran esas tres fuerzas, la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, y allí es donde nace ese hombre absoluto o ser absoluto. Entonces también lo vemos por acá. Se forma ese Quetzalcóatl, donde ya se dio esa fusión, se fusionó la fuerza del Padre con la fuerza
de ese Cristo Espíritu Santo que ya se había formado, que era Esaú, se traga el águila a la serpiente, le entrega las alas del Espíritu, como les decía, y vemos como vemos acá, queda creado ese ser absoluto o ese Quetzalcóatl, viene siendo ese dragón con alas o esa serpiente emplumada donde pues puede recorrer ya todo el universo porque tiene esas alas para volar, y esas alas que simbolizan la sabiduría del Padre que ya está integrada al amor. Entonces, pues hasta aquí la conferencia. Terminamos con esta frase que dice: aquel que llega a esta cristificación total se convierte en un hijo de la luz y del amor. Entonces, bueno, por acá nos saludaban Edith y Ramón. Bueno, un saludito para ellos. Gracias por acompañarnos. Vamos a revisar si hay preguntas. Vamos a dejarlos por lo pronto con nuestros números de contacto. Recordemos que transmitimos en vivo a través de las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y posteriormente resguardamos las conferencias en la página de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Aquí vemos también el número de contacto. Y las personas que quieran sumarse al grupo de WhatsApp, siempre en la descripción de los temas tenemos el link para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a revisar por acá a ver si hay preguntas sobre este tema. O sea, aquí vimos en toda esta conferencia pues cómo ese trabajo dividido en 3 montañas pues nos anima a desarrollar todo nuestro potencial interior. O sea, no somos simplemente humanos como normalmente nos han querido hacer creer. No somos sencillamente una máquina cualquiera, o sea, tenemos un potencial a desarrollar en 7 dimensiones, podemos tener presencia en esas 7 dimensiones de la naturaleza a través de ese trabajo interior que podemos desarrollar, empezando por valorar nuestras aguas, valorar nuestra energía creadora sexual, que es lo que va a permitir que podamos crearnos internamente, o sea, regenerarnos en principio, y posteriormente crear pues estos cuerpos solares de la primera montaña, de oro de la segunda montaña y los cuerpos de luz de la tercera montaña para desarrollar el total de nuestro potencial. Entonces, por eso toda esta enseñanza siempre estuvo tan encriptada en todas las culturas que tuvieron el conocimiento, así como lo vemos que hablábamos del Quetzalcóatl en México, los aztecas, los mayas, en la India, o sea, todas las culturas en las que se ha trabajado con el conocimiento para que nazcan Cristos y pueda pues seguirse, o sea, seguir este planeta generando Cristos o maestros, que es para lo que se creó este planeta. Sin embargo, pues siempre fue una enseñanza que se tuvo pues muy codificada, donde vemos pues cómo incluso en las pirámides esas culturas antiguas pues dejaron tantas enseñanzas con tantos simbolismos que siempre era enfocada hacia estos mismos 3 factores que ahora se entregan abiertamente pues porque ya ahora sí todas las chispas tienen el nivel de madurez para recibir la enseñanza y empezar a trabajar sobre sí mismos. Entonces llegamos al conocimiento con esa envoltura seminal negrita y con esa única lucecita del 3% de conciencia libre e inatrapable, pero de esa unidad múltiple e imperfecta que es toda nuestra envoltura seminal. El final del trabajo nos permite llegar a esa unidad múltiple perfecta que es ese 100% de conciencia. Por acá nos dice Ramón: se crean los cuerpos solares siempre y cuando se trabaje con los 3 factores al mismo tiempo. De lo contrario es imposible crearlos. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Ramón. Siempre el trabajo ha sido con los mismos 3 factores. En todas las culturas
todos los Cristos que han nacido siempre se ha trabajado con los mismos 3 factores. Veíamos incluso en la conferencia anterior de fase A, pues como la base del trabajo es la muerte psicológica. La subida en la escalera maravillosa del ser la da justamente el nacimiento, cuando condensamos esa energía en nuestra columna vertebral para que el ego no vuelva a tomar esa energía, y el sacrificio por la humanidad, que le da el impulso a la obra. O sea, una persona que no se sacrifica, pues avanza muy lentamente en el trabajo interior. En cambio, cuando se sacrifica, pues dicen los mismos maestros que adelantan 10 veces más que una persona que no se sacrifica. Incluso pues también lo decía el Maestro Jesús en su enseñanza: si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo es la muerte psicológica, o sea, nos muestra la muerte psicológica porque lo que nosotros somos es el ego. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y la cruz es la cruz del nacimiento, la cruz del nacer, para crearnos internamente, y sígame. Y ese sígame, pues es haga lo que yo hago, que es entregar la enseñanza, lo que ha hecho pues siempre el Maestro Jesús, entregar la enseñanza para que las personas pues tengan la oportunidad de liberarse eh, a través del trabajo interior, de liberarse totalmente del ego, de liberarse de toda la mecanicidad, de liberarse de todo lo mecánico que existe en el universo para alcanzar lo que es la total felicidad. Entonces, bueno, veo que no hay más preguntas. Entonces, recordarles que la próxima conferencia de fase B que tenemos es 4 clases de Hannes Musen. Esa la estaríamos viendo la próxima semana, el día viernes. Ya para esta semana tendríamos pendientes la práctica del domingo, enfocada a las conferencias de fase A que vimos en esta semana. Bueno, viendo que no hay más preguntas, vamos a dejar entonces la conferencia hasta acá. Como siempre, agradeciéndole a los compañeros que participaron, a Ramón por su pregunta, y bueno, desearles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza, enfoquémonos en nuestro trabajo interior para que se convierta a través de la práctica en fe consciente y en ese trabajo revolucionario que nos va a permitir desarrollarnos. Entonces, feliz resto de la noche para todos y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.